¿Qué tal, estudiantes de primer grado y secundaria de la institución educativa particular El Triunfo? Bueno, en esta tercera semana vamos a hablar de una de las obras cumbres de Antoine Saint-Exupéry. Estamos hablando de El Principito. En la clase pasada nosotros habíamos mencionado y dijimos de que íbamos a hablar en esta tercera semana todo con referente a esta obra literaria. Bueno, esta obra tenemos que tener en claro que aquí vamos a recalcar los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Entre los principales vamos a tener al Principito y el aviador. Entre los secundarios vamos a encontrar al rey, el vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios, el farolero, el geógrafo, el mercader, la flor, el zorro y la serpiente. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando nosotros habíamos hablado, dijimos de que íbamos a hablar cuáles son los valores que pueden transmitir estos personajes y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la flor. En la flor vamos a encontrar que nos va a transmitir un amor desinteresado y lealtad, valores que olvidan los adultos por cosas de menor importancia. También vamos a encontrar el cordero de la caja, cuando por ejemplo el principito le pide al aviador que le haga un dibujo de un cordero, pero este le hace un cordero con una caja. ¿Qué nos va a representar? Nos va a significar lo siguiente, que es el principio de la imaginación, que con el tiempo los adultos pierden. Ahora, ¿qué es lo que nos viene a representar el zorro? El zorro trata de plasmar la sabiduría y amistad. Recuerda al protagonista la responsabilidad que tiene con la flor. El hombre de negocios simboliza la avaricia y la ambición que tiene hacia los demás. El rey hace referencia a poder y la arrogancia. El borracho, falta de fuerza y voluntad. Y el punto fundamental, el personaje principal viene a ser el protagonista de la historia, que vive en un planeta llamado B612, y del cual partió porque se sentía solo. Se refería a los sueños de la infancia. A continuación también vamos a ir hablando de esta historia como les comenté. Nosotros habíamos dicho de que ya hemos hablado de algunos valores de los personajes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con la explicación. Nosotros sabemos que esta obra, El Principito, le perteneció a Antoine Saint-Exupéry. No olvidemos que le pertenece, es de nacionalidad francesa, es escritor y aviador, ¿ok? Tenemos la rosa, el rey, el vanidoso, el borracho. Los personajes estamos acá observando. El hombre de negocios, aquí tenemos el farolero, el geógrafo, el principito y la serpiente. Ok, vamos, vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Queréis saber cuál es su historia? Bueno, esta historia empieza con un relato de una amistad única que se remonta 6 años atrás en el tiempo. He tratado de ser lo más breve posible para que ustedes puedan entender esta breve historia, ¿sí? Dice así: a pesar de su aparente inocencia, esta historia tiene un importante trasfondo que nos transmite algunos de los valores más importantes en la vida, mientras aprendemos de nuestros errores cotidianos con actividades y actitudes usuales. El comienzo de la historia del Principito se sitúa en el desierto de Sahara. Recordemos que el desierto de Sahara queda en África. Cuando un aviador sufre un accidente en una avioneta y queda abandonado a su suerte en soledad. Apenas tiene agua para sobrevivir unos pocos días.
por lo que su vida está en manos de su habilidad para reparar la avería. Este personaje será quien nos narre la historia. Empezará contando cómo su sueño de emprender a dibujar se vio truncado de temprana edad por culpa de los mayores que le decían que debía centrarse en cosas más serias. Como por ejemplo, acá cuando en la primera parte de la historia trata, plasma, que hace un dibujo y todas las personas piensan que es un sombrero, pero en realidad él no había dibujado un sombrero, sino que había dibujado una boa que se había comido un elefante. ¿Sí? Dice, inesperadamente, a ver, una especie de milagro sucedió en su plena soledad. En medio de su grave problema, apareció un niño de unos 8 años, rubio y vestido con ropas de su rango. Le pidió encarecidamente al aviador que le dibujara un cordero, pero, como solo le habían dejado dibujar aquella boa, a quien confundía con un sombrero nuevamente, dibujó esto para ver si al menos el niño entendía qué era. El niño comprendió su verdadero sentido, pero no era lo que quería. Como el aviador no sabía dibujar corderos, dibujó una caja en la que el niño podía meter el cordero que quisiera y quedó muy satisfecho, el principito. Así comenzaron a hablar y el aviador descubría detalles de su vida poco a poco. Son los dibujos que había hecho del cordero y al final había dibujado una caja y el aviador le había dicho que dentro de la caja estaba el cordero. Continuamos. Eh, Fue así como el aviador descubrió que el principito procedía de otro planeta, identificado por él como el asteroide B612. Él mismo precisa que este dato está dirigido a las personas mayores, quienes entienden las cosas a partir de las cifras. Con la mención al número del asteroide, el aviador considera que cumple con demostrar la verdadera existencia. El principito le cuenta al aviador que en su planeta crecen unos baobab, árbol que en la Tierra alcanza proporciones descomunales, pero que en el planeta del principito no son sino meros arbustos. El principito revela así para qué necesita el cordero, para que se coma las hojas de los baobabs y estos no acaben con su planeta. El aviador relata también otros aspectos de la personalidad del principito, entre ellos su soledad, su melancolía y su gusto por sus puestas del sol, sobre todo cuando se siente triste. Este era el principito y su planeta. Estas son las famosas baobab, que en el planeta Tierra son de un tamaño muy proporcionados. Luego dice, a través de la amistad que ambos van forjando con el trato, el aviador va descubriendo algunos detalles más importantes en la vida del principito, ya que éste le revela que en su planeta existía una flor muy especial, muy hermosa, pero a la vez vanidosa y muy orgullosa. La flor despierta el ingenuo amor del principito, pero al mismo tiempo lo confunde. El amor del principito hacia la flor se llena de dudas. El principito decide entonces dejar su planeta y aprovecha el vuelo de una bandada de pájaros para dejar su mundo. Antes de irse, limpia los volcanes, poda los baobas y se despide de la flor, la cual le dice que lo ama y le pide disculpas por no haberse hecho entender. Al tiempo que le recrimina al principito haber sido tan tonto como ella, apura al principito para que parta sin que la vea llorar. La rosa le dice, bueno, la flor le dice al principito que se marche y que no la vea llorar, porque en realidad la rosa estaba enamorada del principito. Aquí tenemos algunas imágenes para poder representar lo que estamos comentando, lo que estamos leyendo. Continuamos. Así, comienza la aventura de nuestro principito. En alguna parte del planeta vive una rata vieja. Yo la oigo por la noche. Tú podrás juzgar a esta rata vieja.
La condenarás a muerte de vez en cuando. Su vida dependerá de tu justicia y la indultarás en cada juicio para conservarla, ya que no hay más que uno, le dijo el rey al principito una vez nombrado ministro para que no se marchara. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que me voy a marchar. No, dijo el rey. Pero el principito, que habiendo terminado ya sus preparativos, no quiso disgustar al viejo monarca, dijo: si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Aquí vamos a encontrar que en el primer planeta de su viaje se va a encontrar con el rey. Aquí va a tener, como les comenté, va a tener la primera parada de nuestro principito en un asteroide habitado por un rey que aparenta ostentar un gran poder, pero que al mismo tiempo evidencia carecer de súbitos para ejercerlo. Le pide al principito que se quede con él, pero el principito decide continuar su viaje, pues le parece muy aburrido y quiere seguir visitando nuevos lugares. Luego, visita al segundo planeta y se va a encontrar con el vanidoso. Aquí nosotros vamos a encontrar que el segundo planeta visita el principito está habitado por un vanidoso, cuyo único, cuyo único deseo es que lo aclamen y que lo admiren. Luego, vamos a encontrar la visita al tercer planeta y aquí se va a encontrar con el bebedor. No hay la menor duda de que las personas mayores son nuestras. Aquí vamos a leer lo siguiente. En el siguiente planeta, visitado por el principito, estaba habitado por un bebedor, un ebrio que bebe para olvidar que tiene vergüenza de beber, lo cual deja al principito perplejo. En el siguiente planeta, vamos a encontrar que el principito se encuentra con el hombre de negocios. Y dicen, el principito visita luego un planeta habitado por un hombre. Es incluso bastante poético, pero no es muy serio. El principito visita luego un planeta habitado por un hombre de negocios, quien trafica con las estrellas. Las cuenta, las registra, en fin, las posee. El principito le increpa que eso no es ninguna utilidad para las estrellas, dejando al hombre de negocios desconcertado. Sí, siguiendo durante el viaje del principito, vamos a encontrar que en el siguiente planeta se va a encontrar con un geógrafo. Aquí, en el sexto planeta, Mi flor es efímera y no tiene más que 4 espinas para defenderse contra el mundo. Y la he dejado allá sola en mi casa. aquí en el sexto planeta, está habitado por un geógrafo, rodeado de mapas y libros. Confunde al principito con un explorador y le pide noticias y detalles de su mundo. Al hablarle de la flor, el geógrafo le informa que las flores son efímeras, es decir, están destinadas a desaparecer, lo cual despierta remordimientos en el principito por haberla dejado sola. Luego, cuando llegue al planeta Tierra, vamos a encontrar esta parte esta es una parte sumamente interesante. Leemos. Sigan ustedes también la lectura, por favor, porque les he hecho este material para que ustedes también vayan leyendo y vayan escuchando, por favor. El Principito llega por fin a la Tierra, el séptimo planeta del cual destaca su gran cantidad de habitantes y el actuar sincronizado de los faroleros de todo el mundo, ocupados en encender y apagar los faroles de todos los continentes. También vamos a encontrar que al principio, el principito se pregunta por la gente, dado que ha caído en África, donde se encuentra con una serpiente que habla con enigmas, aclarándole al principito que a pesar de su apariencia es más poderosa que el dedo de un rey y que puede ayudar a volver a su planeta. Aquí podemos observar la imagen cuando el principito está dialogando con la serpiente y la serpiente le está proponiendo que ella es sumamente más poderosa que un rey. Luego, el principito encuentra una flor solitaria a la que le pregunta por los hombres. La flor le responde la flor le responde que alguna vez vio unos cuantos, pero que nunca se sabe dónde puedes encontrarlos. Luego,
vamos a encontrar lo siguiente, que el Principito escala una gran montaña y descubre el eco, que lo lleva a reflexionar acerca de la falta de originalidad de los hombres. Luego, el Principito llega al fin a un camino, junto a un jardín lleno de rosas, y descubre entonces que la flor que dejó en su planeta no era la flor única, sino una más de las tantas rosas que existen. Esto lo entristece mucho. Al fin, conoce un zorro, quien también quien está en búsqueda de un amigo, un ser al cual domesticar, es decir, alguien con quien formar un vínculo de amistad. Ambos llegan a ser amigos, y en este proceso, el Principito descubrirá lo que realmente hacía especial a su flor. El zorro y el Principito se separan, luego de que el zorro le revelara su secreto. Solo se ve con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Es una de las frases más poéticas que pueden existir en la literatura. Siguiendo su camino, el Principito se encuentra con un guardavía, quien le explica su trabajo. Consistentemente en agrupar pasajeros y embarcarlos en trenes. El guardavía ignora los motivos que llevan a la gente a movilizarse de un lugar a otro tan rápidamente. El Principito conoce un comerciante, un vendedor de píldoras que evitan la C. Esto proporciona tiempo extra que, desde el punto de vista del Principito, bien podría emplearse en dirigirse a una fuente para beber. Aquí tenemos el guardavía. Luego, el aviador, quien no ha podido reparar su avión, le dice al Principito que si no consiguen agua, morirán de sed. El Principito replica que es bueno haber tenido un amigo, aun si se van a morir. Ambos empiezan a buscar un pozo. El Principito se queda dormido pensando en su flor, mientras el aviador decide llevarla en sus brazos, hasta que logran encontrar un pozo. Luego, el Principito y el aviador satisfacen su sed, al tiempo que conversan sobre lo extraños que son los hombres. El Principito ríe al ver los dibujos que ha hecho el aviador y recuerda que está por cumplirse un año de su llegada a la Tierra. El aviador deja al Principito, pues debe reparar su avión. Al día siguiente, el aviador regresa con el Principito, quien se encuentra muy triste debido al paso que va a dar. Le recuerda al aviador que debe mirar las estrellas, porque él vivirá en una de ellas, con su flor. Le dice además que él podrá oír su risa en todas las estrellas. El aviador deja al Principito en el suelo para ser mordido por la serpiente y morir instantáneamente. Pasados los años, el aviador descubre que el Principito ha olvidado un bozal dibujado para el cordero, de modo que es posible que en algún descuido el cordero se pueda soltar y comerse la flor. El aviador mantiene la esperanza de volver a ver al Principito, pidiendo al lector que le avise si alguna vez vuelve a la tierra. Bueno, no se olviden que les he hecho una pequeña énfasis de la obra El Principito. Les voy a recomendar un link para que puedan ustedes poder escuchar esta obra completa. Esta obra creo que es un audio que dura una hora y media aproximadamente. No pueden ustedes, no les he dejado que consigan la obra porque tenemos que tenemos que acatar la norma que ha dado el presidente, como les dije la vez pasada, quedarnos en nuestros hogares para que esta pandemia no siga creciendo.